El genocidio armenio fue la matanza y deportación sistemática de armenios por parte de los turcos del Imperio Otomano. En 1915, durante la Primera Guerra Mundial, los líderes del gobierno turco pusieron en marcha un plan para expulsar y masacrar a los armenios. A principios de la década de 1920, cuando las masacres y deportaciones finalmente terminaron, entre 600.000 y 1,5 millones de armenios habían muerto, y muchos más fueron expulsados por la fuerza del país. Hoy en día, la mayoría de los historiadores califican este acontecimiento de genocidio. En abril de 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que la matanza de civiles armenios por parte del Imperio Otomano fue un genocidio. Sin embargo, el gobierno turco sigue sin reconocer el alcance de estos hechos. Los armenios son un pueblo que existe desde antes del siglo I de nuestra era. Armenia ha ganado y perdido una enorme cantidad de territorio a lo largo de su dilatada y turbulenta historia. Las fronteras del pasado se han extendido desde la actual República de Armenia y a través de la mayor parte de la actual Turquía. La lengua armenia es única con respecto a las otras lenguas indoeuropeas, con sus propias letras y gramática. El cristianismo es un aspecto muy arraigado en la historia y la cultura armenias. Por esto, fue la primera nación en adoptar el cristianismo como religión estatal, en el año 301. Esta identidad cristiana temprana ha influido mucho en la cultura armenia, diferenciándola de la mayoría de sus pueblos vecinos. La vasta mayoría de los armenios pertenecen a las diócesis orientales u occidentales de la Iglesia Apostólica Armenia, una forma ortodoxa de cristianismo. Aunque Armenia fue en su momento un reino, en los tiempos modernos solo ha sido un país independiente durante unos pocos años. Primero, obtuvo su independencia en 1918, tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, pero terminó cuando Armenia fue invadida por el Ejército Rojo y se convirtió en un estado soviético en 1920. Con la disolución de la URSS en 1921, Armenia fue el primer estado en declarar su independencia. El pueblo armenio ha vivido en la región del Cáucaso de Eurasia durante unos 3.000 años. Parte de ese tiempo, el reino de Armenia fue una entidad independiente, pero la mayor parte, el control de la región pasó de un imperio a otro. En el siglo XV, Armenia fue absorbida por el poderoso Imperio Otomano. Los gobernantes otomanos, como la mayoría de sus súbditos, eran musulmanes, pero permitieron que las minorías religiosas, como los armenios, mantuvieran cierta autonomía, a pesar de que los consideraban infieles y recibían un trato desigual e injusto. Por ejemplo, los cristianos tenían que pagar impuestos más altos que los musulmanes y tenían muchos menos derechos políticos y legales. A pesar de estos obstáculos, la comunidad armenia prosperó bajo el dominio otomano. Tendían a ser más ricos que sus vecinos turcos y algunos miembros de la comunidad gozaban de posiciones respetables en el seno de la administración. Hubo incluso ministros armenios, también en los negocios financieros o como arquitectos de la corte del sultán, pues era notoria su fama de hábiles artesanos, lo cual provocó el recelo de los turcos. A principios del siglo XX, entre 1,5 millones y 2 millones de armenios habitaban el Imperio Otomano. Durante este periodo, el estado del imperio era pésimo. En los 50 años previos a la Primera Guerra Mundial, los otomanos habían perdido vastas extensiones de su territorio ante las potencias europeas de la época, provocando un éxodo de varios millones de refugiados musulmanes hacia Anatolia, que llevaban consigo el odio a los cristianos que los habían perseguido y expulsado de los Balcanes, Crimea y el Cáucaso, algo que contribuyó al auge de movimientos nacionalistas turco-musulmanes. La situación económica también era catastrófica y el Estado otomano se veía continuamente obligado a hacer concesiones a sus prestamistas, es decir, las mismas potencias europeas que lo derrotaban en el campo de batalla. En las provincias de Anatolia Oriental, los armenios eran sometidos al constante pillaje de las tribus kurdas y al maltrato de las autoridades otomanas, por lo que surgieron varias organizaciones como la Federación Revolucionaria Armenia, Dashnak, o el partido Hunchak, que buscaban un levantamiento general y la intervención de las potencias en su auxilio, en especial de Rusia. La represión de las autoridades otomanas fue brutal.
y decenas de miles de armenios fueron masacrados en los pogromos de 1891 a 1896 y 1909. El golpe definitivo al imperio llegó con la derrota ante los rusos en el frente del Cáucaso en la Primera Guerra Mundial. Pese a que la razón principal fue la desastrosa estrategia de los mandos otomanos, el gobierno, liderado por los nacionalistas turcos Enver, Talat y Cemal, la atribuyó al supuesto apoyo de la población local armenia a las tropas del zar. Al mismo tiempo, se producían levantamientos de los partidos revolucionarios armenios, lo que fue utilizado por las autoridades para tachar a toda la población armenia de traidores. El 24 de abril de 1915, más de 200 de personalidades armenias de Estambul fueron detenidas y deportadas a Ankara, donde serían ejecutadas, dando inicio al plan de limpieza étnica que quedaría plasmado en la Ley de Traslado y Reasentamiento, aprobada el 27 de mayo del mismo año. En prácticamente todas las poblaciones del país se siguió el mismo método. Primero, se obligaba a los armenios a entregar sus armas, después se los detenía y se asesinaba a los más destacables, para posteriormente anunciar al resto que serían deportados. Antes de iniciarse las marchas, los hombres mayores de edad eran separados de mujeres, niños y ancianos, y en la mayor parte de los casos ejecutados. La ruta, a través de la estepa de Anatolia y con destino a los desiertos de Siria, se convirtió en verdaderas marchas de la muerte sin apenas acceso a comida o agua, diezmados por las enfermedades, lo que produjo que miles de armenios murieran en el camino. Las largas filas de deportados eran habitualmente sometidas a las vejaciones de los gendarmes y a los ataques de bandas kurdas, turcomanos y circasianos, que además de despojarlos de sus pertenencias, raptaban a las jóvenes para violarlas o tomarlas como esposas. El sufrimiento era tal que no pocas mujeres se suicidaron lanzándose junto a sus hijos a los ríos o por los precipicios. Las cifras sobre la cantidad de muertos, desaparecidos o desplazados continúa generando debate, ya que ambas partes ocultan o utilizan de forma interesada los documentos de la época. Se estima que la cifra de deportados ronda el 1.000.000 de personas, mientras que las vidas perdidas podrían oscilar entre las 600.000 y el 1.000.000 de muertes armenias. Una de las consecuencias directas más llamativas ante la discreta condena y actuación internacional posterior al genocidio fue que en un congreso de la Federación Revolucionaria Armenia, Dashnak, de 1919, se decidió tomar la venganza por cuenta propia. El exiliado armenio Shahan Natali, cuya familia había sido asesinada en las masacres otomanas de finales del siglo XIX, fue el encargado de planear la operación de castigo, bautizada Némesis, en honor a la diosa griega de la justicia y la venganza. En 3 años, los principales responsables políticos otomanos fueron asesinados por armenios, como por ejemplo Talat Pachá, el gran visir Said Halim y Cemal Pachá. Además, en 1975 se fundó el Ejército Secreto para la Liberación de Armenia, grupo que provocó numerosos atentados con víctimas mortales en distintos países y operó hasta 1991. Hoy, Armenia tiene una población de casi 3 millones de habitantes, cuando fuera de las fronteras viven unos 5 millones de armenios, principalmente en Rusia, Estados Unidos y Francia. Entre los representantes más famosos de la diáspora se encuentra el músico francés Charles Aznavour, la cantante estadounidense Cher, los integrantes de la banda System of a Down, la modelo Kim Kardashian o el empresario Kirk Kerkorian, uno de los padres de Las Vegas. En la actualidad, más de una veintena de países han reconocido el genocidio armenio, pero el estado causante de tal acontecimiento, Turquía, prefiere continuar manteniendo la distancia, enquistando la ya de por sí complicada relación entre Ereván y Ankara, más aún con el conflicto vigente en la región del Nagorno-Karabaj, donde Armenia y Azerbaiyán, aliado turco, mantienen periódicos enfrentamientos militares.